como arbusto ardiente por el ala del viento. Quiero gritar, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Y por los animales de la tierra y el agua, por el canto del ave y el cantar de la vida, Por el hombre que hiciste semejante a ti y por todos sus hijos. Quiero gritar, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda por la mano tendida que te invita a la danza, por el beso que brota al surgir la esperanza, La mirada de amor que levanta y reanima por el vino y el pan. Quiero gritar, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Bueno, pues buenas noches, mis queridos hermanos. Qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Un viernes más en presencia de Jesús, llamando a la divina voluntad que venga a estar en esta hora con nosotros y siempre, no solamente en esta hora, sino que cuando llamamos a la divina voluntad se crea ese vacío en el alma, ¿verdad? Para que nos vaya dando todos sus atributos. Y que Jesús vaya creciendo en nosotros. Entonces nosotros estamos aprendiendo sobre Adán, el principio, ¿verdad? Eh, que nosotros todos fuimos creados casi inimaginablemente. Hemos aprendido con este libro de cielo que fuimos creados en Adán. Es algo que no lo comprenderemos nunca, pero ahí estábamos nosotros. Ya nuestros huesos, todo estaba formado ahí en él, antes de entrar aquí al tiempo. Entonces es maravilloso saber eso, ¿verdad? Pero más maravilloso es entender y comprender que Adán lo tenía todo. Adán tenía todos los atributos divinos, la ciencia divina, era el eco de la creación. Y hoy nos corresponde, pues, compartir un poco las lecturas que estuvimos rumiando individualmente durante la semana. Entonces, pues, hay una que habla de la creación de Adán. También esa habla de que Adán era el eco de la creación. Habla de los actos esos actos divinos que son imperecederos y que son inseparables, ¿verdad? De Dios, que tienen un recuerdo feliz siempre,
porque todo lo que se hace en Dios tiene un recuerdo feliz. Entonces habla de unos imanes que están ahí, aunque el ser humano, aunque la criatura se salga, siempre hay unos imanes que son los que atraen a esa alma, de esa criatura hacia Dios. De eso Lupita sabe bastante, de esa parte de la ciencia, de los imanes y de la luz y todo eso, que seguramente tendrá que aportar bastante hoy. Entonces habla de la promesa del Redentor, eh, de, de la Virgen, que ella continúa los actos de Adán. O sea, son unas lecturas que hemos ido rumiando y que nos van adentrando más en la importancia de conocer quién es nuestro Padre Adán, porque ahí es donde Dios nos quiere, ahí es donde nos quiere llevar de nuevo. Claro que se perdió todo eso, pero con la promesa de un Redentor que ya llegó, que ya dejó ese reino establecido, ¿verdad? O sea, establecido no formado, dejó ese reino formado. Y no solamente eso, sino que en Luisa, ese reino fue confirmado y ahora está en nosotros, ¿verdad? Es una promesa de que el que lo quiera lo puede tener. Entonces, pues vamos a compartir muchísimo hoy. Voy a dejarlos para que lo que ustedes hayan comprendido o alguna lectura en particular que quieran leer o que quieran rumiar o alguna oración que para ustedes sobresalió en algún momento, pues ahora pues podemos compartirla entre todos. Así que dejo la sala abierta. Bienvenida Lupita, Mercedes, Graciela, Leticia, todos los que están aquí, María Eugenia, que siempre están semana tras semana con nosotros, Pérez, María Cecilia, qué bueno que estamos compartiendo todo. Habíamos empezado con la 101 o Con la 102. 102. Sí. A mí me impresionó la lectura 106 porque dice que cuando el Señor creó todo era suficiente, todo era suficiente, no se acaba. Dice, o el cielo no es suficiente sobre mi cabeza, o no me bastan todas las aguas para saciarme. No, no hay ninguna cuestión de crecimiento. Está todo suficiente y perfecto. Pero después en el siguiente párrafo dice, no fue así cuando creó el hombre. El hombre siempre crece. Parece que no hay freno y no hay límite del tamaño de amor que puede crecer en nosotros. Claro. Y mientras no hay obstáculo, Dios nunca dice basta de amor. ¿Cómo vamos a decir basta de amor? Es algo impensable, pero es muy interesante porque dice la creación es perfecta, cada cosa contiene lo que necesita, el sol no se acaba, el agua da vida, las plantas crecen, todo está correcto. Ninguna obra es pobre, todos son suntuosos y variedades y colores y demás. Y dicen en su mudo lenguaje, el creador es inmensamente rico, bello y potente. Bien, pero al hombre es otra historia. Y me fascina, me pareció muy llena de esperanza y casi increíble para nosotros que somos bebés aprendiendo a caminar en esto. Es algo para tener gratitud y contemplar el misterio de esa cantidad que nunca se termina y siempre va a crecer más y más. Y sabemos que por lecturas que ya habremos también rumiado anteriormente, que en la creación Dios puso atributos. En cada cosa de la creación puso atributos, pero un atributo, y se quedaron ahí y no se salen de ahí. Pero en el hombre
es inimaginable y es siempre creciente. Esa lectura dice que en el hombre puso el acto creciente. O sea que cuando fuimos creados, ¿verdad? Cuando fuimos engendrados, cuando fuimos concebidos, pues fuimos concebidos con ese germen divino, ¿verdad? Porque Dios crea el alma cuando la criatura es concebida en el vientre de su madre. Y entonces esa alma tiene el germen divino, pero ese germen va a ir creciendo en la medida en que la misma criatura vaya eh, dejando que Dios vaya creciendo en ella, ¿verdad? En esa, si me perdona, Leti, en esa lectura hay tanto amor, ¿verdad? Que nos rebasa. Yo lo pensaba como que todas las cosas creadas son como un depósito que tiene un límite. Entonces, la cualidad divina cabe para ese límite. Pero no me recuerdo la lectura, pero hay una en donde dice que nuestra alma la hizo sin límites. Ujú. Y entonces, al tener nosotros ese acto creciente, nuestra alma tiene la capacidad de llegar a contener a Dios porque así nos hizo, para estar en el tú por tú. Entonces, depende de nosotros cómo vamos a crecer, no depende de Dios. Y eso es por todos los actos que hagamos, por ir alimentando con nuestros actos, haciendo vida divina y dándole ese alimento a la vida divina. Eso es increíble, pero al ir entendiendo cómo nos creó, nos damos cuenta que es por eso que tenemos esa facultad de, de ser no estáticos, sino que de ir ascendiendo, ¿verdad? Entonces, y si nuestra alma es así de enorme, es ella la que tiene esa capacidad. Por supuesto, nuestro cuerpo es finito, pero nuestra alma tiene más capacidades o sea, no está limitada a nuestro cuerpo. Y puede ser que de tanto pecado la tengamos incluso más chiquita que nuestro cuerpo, ¿verdad? Por cómo hay un principio que dice que lo que no se usa se atrofia, ¿verdad? Entonces, si el alma la vamos teniendo chiquita, ese principio es para el cuerpo, pero probablemente también sea para nuestra alma cuando la tenemos así, con chiquitolina, como se acuerdan que decía un cómico mexicano, ¿verdad? Sino que tiene la capacidad de expandirse, y lo dice también en esta lectura, y lo dice en la lectura de esa del alma, tiene la capacidad de expandirse hasta donde la criatura quiera. Así es que es una gran invitación también esa lectura. Muy bien. Así es. Que de hecho Él nos creó precisamente para poner su vida en la criatura, para vivir su vida en la criatura. Claro. Para eso nos creó, ¿verdad? Podría Qué maravilla. ¿Cómo podría vivirla en la criatura si la criatura no quisiera? Porque quiere estar limitada todo el tiempo, ¿no es cierto? Ese es el problema que tenemos con la sociedad de hoy, ¿no? Que la gente Así es. está muy metida en lo que hacen y no Ujú. está buscando a Dios en lo que hacen, que Sí, sería extraordinario porque lo buscamos y ahí está Él. Entonces, descubriríamos que las cosas cotidianas, las cosas más pequeñas de la vida son extraordinarias. Por eso dice que mejores cosas haremos. ujú. Claro, Es- Más grande. Mayores cosas. Ujú. sí, Bueno, Bueno, a mí la lectura que me llamó más la atención es la de la 104. Dice, hija mía, mi amor no se extinguió por la caída del hombre, sino que se encendió aún más. Dice, a pesar de que mi justicia juntamente lo castigó y condenó, mi amor besando mi justicia sin dejar pasar tiempo, inmediatamente prometió
el futuro Redentor, y dijo a la serpiente engañadora: con el imperio de mi potencia, tú te has servido de una mujer para arrebatarme al hombre de mi voluntad divina. Yo, por medio de otra mujer que tendrá en su poder la potencia de mi fiat, derribaré tu orgullo con su pie inmaculado, y con su pie inmaculado te aplastará la cabeza. Que a pesar de que le fallamos, ¿verdad? De todas maneras no, pues no nos deja solos, y como dice la potencia divina que le iba a dar a nuestra madre, ¿no? Para que lo pudiera destruir. Y como la soberbia y el orgullo del demonio eran non-servant, ¿verdad? Entonces el Señor por eso le está diciendo, por medio de otra mujer que tendrá en su poder la potencia de mi fiat. Porque dice también en el 105, dice, la voluntad divina para poder hacer sus actos humanos, y como el querer humano es pequeño, la voluntad divina grande, esta tenía por tanto la capacidad de absorber lo pequeño en lo grande y convertir el querer humano en divino. So, como está diciendo, ¿verdad? Como decía Lupita, que somos pequeños, pero él, cuando ya se está haciendo los actos divinamente, entonces también es que se extiende el alma por la divinidad, ¿no? Como decía Lupita. Sí, ¿verdad? No sé si estuviste en la sesión de los otros días que Lupita habló No, sobre el rastrillo. tío, como fue lo que me llamó más la atención, de que a pesar de que nos portamos mal, sigue ahí con nosotros, ¿no? Cuidando. Y nos mandó a nuestra madre para que nos siga cuidando, lo que nos está hablando hoy o en este mes de mayo. El cuidado de sus hijos, ¿no? Que todo ese amor que nos tiene. Y ayer precisamente estábamos hablando de cuando ella está haciendo la aceptación de que la manda haciendo ¿cómo se dice? El esposalicio. Y dice, si yo, ¿cómo voy a amar a los hombres, a un solo hombre humanamente? Dice, si yo los amo a todos. Y si ¿verdad? no tengo el germen. Y si no tengo el germen humano, dice, ¿cómo? Pero digo, muy bonito nuestra madre, ¿no? Que no nos deja de proteger y de cuidar y de estar siempre con nosotros. Dice, si no pueden, yo les ayudo, no más vengan y pídanlo. Sí. Por eso me llamó mucho la atención la lectura de esta 104, sí. Además dice inmediatamente que la caída, inmediatamente la promesa. No tardó el Padre. Sí. Inmediatamente. Ese es el amor. Sí. Inmediatamente se hizo la promesa del Redentor de la Virgen. Sí. Dice, No, así es. Así que no nos tenemos que sentir que no somos amados, porque tenemos demasiado amor, nomás que no lo comprendemos, ¿verdad? Nuestra humanidad no nos permite comprenderlo. Y que tenemos una medianera, ¿verdad? Porque también en María Valtorta le dice claramente, ¿verdad? Que las bendiciones que la Virgen pide para nosotros y que todavía pide. Sí. O sea, ella aboga por sus iguales, entre comillas, ¿verdad? Sí. Por la estirpe, ella aboga por la estirpe humana. Y entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, y todo lo que en estas lecturas lo vemos, todo lo que él puso de él en nosotros. O sea que tal vez por mi linda cara, Guadalupe, no sería tanto como todo lo que él sabe que yo tengo de él, que yo no sabía que lo tenía. Así es. O sea que mi potencialidad es la potencialidad que él puso cuando creó a Adán. Y esto es algo que no se ha enseñado, porque todos de chiquitos aprendemos que heredamos el pecado original. En los actos de Adán y la Virgen y Adán sí tenían esos actos y no se pierden. Dice, están en depósito para el que quiere entrar en esa onda y puede seguir con eso. Eso hasta ahora no se ha enseñado. Esto es maravilloso. Exacto. Sí, Y porque ahora, anteriormente siempre nos ponían a Dios castigador.
no un Dios que ama, ¿verdad? Siempre sean desde el Antiguo Testamento como lo utilizaban castigos, castigos. Entonces, eso se ha ido pasando, pasando, pasando. Por eso, cada vez que hay algunas, digamos, desastres o que algo pasa mal, sí, Dios nos está castigando. Pero cuando hace algo bueno, ni siquiera, digo, pues lo bueno que nos ha dado siempre y las cosas buenas que hace por nosotros, no lo tomamos en cuenta, siempre estamos más enfocados, desafortunadamente, al mal, ¿no? Hay más atención al mal que al bien. Sí, Por cómo interpretamos el castigo, sí. ¿verdad? No Ahora es castigo, es sabemos que el castigo es parte del amor. y la corrección como padre amoroso, sí. Es el ven, 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 ven. O Ujú. así, ven, ven, ven. Y ahora Vengan, en vengan. esta 104, piensa que, o sea, ya Ujú. nosotros estamos en el volumen 29, ¿verdad? Que Sí. ya hemos pasado todos esos volúmenes anteriores. Entonces, esa primera oración es tan importante porque dice, mi amor no se extinguió por la caída del hombre. Es que el amor no Ujú. se puede extinguir porque Dios es amor. Si el amor se Así es. extingue, es porque no tiene voluntad, ¿verdad? Y Dios es amor, Ujú. o sea, el primer movimiento del amor es eso mismo, es la voluntad, que es el motor que mueve a Dios a darse. Entonces, Ujú. la razón, ya nosotros sabemos por los volúmenes anteriores que la razón por la cual fuimos creados es para que Dios pudiera tener su reino en el adextra. Ujú. Nosotros somos el reino de Dios. Por lo tanto, cuando Adán pecó, en la caída de Adán, como ya eso era un decreto divino, que Dios iba a tener su reino en el hombre, pues inmediatamente el plan B se puso en función. O sea, Jesús iba a venir a reinar, pero al no poder venir a reinar porque Adán cayó, pues entonces vino la redención, prometió el Redentor. Pero para que nosotros podamos entender esta lectura, debimos de haber ya mirado un montón de lecturas anteriores, muchísimas lecturas de volúmenes anteriores para poder comprender exactamente eso que dice ahí. Por eso Ujú. si no hemos leído volúmenes anteriores que tengan que ver con lo que está diciendo aquí, no lo vamos a comprender. Lo vamos a dejar superficial. No Sí. sé si piensan igual que lo que estoy diciendo. Hay Sí. tanto, podemos decir, yo me encuentro ahora que estoy leyendo, desde hace años y años leemos el Magnificat en inglés, nosotros lo leemos. Tiene todas las lecturas. A mí me encantan las meditaciones. Yo hace como 30 años me acuerdo que estaba leyendo una de esas meditaciones que hablaba de la voluntad humana, y que decía que era lo único que teníamos nosotros, que, no sé, era lo único que podíamos darle a Dios, que valía algo. Pero yo no comprendí nunca lo que quería decir eso, ¿no es cierto? Y estoy hablando de 20, 30 años, ¿no? Que vengo con eso y me acuerdo yo de esas cosas. Y ahora estoy leyendo y me doy cuenta de cuánto la voluntad humana ha estado en estos santos, ¿no? Que han tratado de difundir esto, ¿no es cierto? Y ahora cómo se nos está dando tan fácilmente, de una manera tan Generoso. generosa, generosa. Eh, porque, pues, dos noches anteriores, ¿no es cierto? Yo me puse a leer y habían dos personajes. Uno de la, de la, un obispo de Francia, Jacques, no sé qué. Y yo me pongo a leer eso y dice, está hablando de reinar, de Jesús que es el rey, porque
en esa época, 1700 estamos hablando, no había ocurrido la Revolución Francesa todavía y se creía en el absolutismo. Entonces yo me puse a escribir un poema sobre el absolutismo que quiere Jesús, porque quiere reinar en nosotros, pero no es política, ¿no es cierto? Entonces yo mando los poemas, ¿no es cierto? Y tengo una sobrina, y mi sobrina es una abogada, ¿no es cierto? Así que ella lo ve todo como abogado. Y los publiqué en el WhatsApp también, ¿no es cierto? Porque me llama la atención esta coincidencia que no puede ser sino algo divino entre lo pasado y lo presente y las cosas que Dios quiere que son inmutables. Él quiere reinar en nosotros. Bueno, eso es absolutismo, no es democracia. Pero nosotros democratizamos nuestra nada. Eso es lo que traté de decir en el poema. Toda la democracia nuestra es pura nada, ¿no es cierto? Bueno, sí, tenemos un voto, sí ¿Cierto? o no. Y Es a mí me pareció extraordinario, el ¿no es obispo cierto? Jacques Benin Bosset, Jacques Benin que Bouzet. falleció en Sí, 1704. Yo seré tu fuerza. Si estás en la pobreza, yo seré tu tesoro. Si tienes hambre, yo seré tu comida. Si estás afligido, yo seré tu consolación. Si estás triste, yo seré tu gozo. Yo seré tu deleite. Si estás cayendo, yo te levantaré. Todo esto, Dios eso es contigo. absolutismo. Eso es Y no absolutismo. hables, Fíjese cómo no, te no comprendemos nosotros. dice, no digas nada, contémplalo y espera que te hable. Eso es muy hermoso. Es muy Ya. hermoso. Y ahora nosotros podemos comprender el significado de rey. Ajá. ¿Qué Claro, significa ser rey? El rey extiende su vida en el reino, ¿verdad? Entonces, el rey, Dios, ¿verdad? El Jesucristo, el rey de reyes, extiende su vida en el alma de la criatura para que la vida del rey sea en la criatura. Y claro. la Y criatura sean los reyes. Pues sí, como reyes, pero a la misma vez es una cadena. La claro. criatura, al hacerse rey, también tiene su reino, porque extiende Oh, su sí, vida, que es la vida de Jesús, sí, en las almas, en todo el universo. sí. Es maravilloso. Y ahí está lo que estábamos hablando de eso de crecer siempre, ¿no es cierto? No quedarnos en esa santidad humana de la pequeña, por ejemplo, que yo leí también eso anoche, de la pequeña Santa Teresita de Jesús, ¿no es cierto? Que hermosa alma, una mujer, pero extraordinaria, pero pequeña, ¿no es cierto? Pequeña santidad. Y no quedarnos en eso, porque ella necesita de nosotros, ¿no es cierto? Necesita que nosotros llevemos todo eso que ella hizo por nosotros, que lo demos a Jesús. Y yo lo veo así, ¿no es cierto? Yo lo veo como, pues estamos, creo que empecé el poema con algo de que nosotros somos perseguidos todos por el absolutismo, ¿no es cierto? Pero lo digo de una manera poética, tratando de decir algo que es muy verdad, ¿no es cierto? Es muy verdad que estos santos han tenido tremendas iluminaciones de conciencia y que en ese entonces Jesús no estaba dispuesto a dar el reino. Y ahora nos está ofreciendo el reino a nosotros para que no separándonos de la hermosa historia de la iglesia y de los santos que yo amo muchísimo, no separarnos de ellos, al contrario, unirnos más con ellos y llevarlos, y de la mano seamos todos hermanos, porque ahí es donde está digo yo, ¿no? La santidad máxima de que es la comunión de los santos en la divina voluntad, sería ya, ¿no? Y eso a mí me apasiona, ¿no? Porque, como le digo, ¿no? Yo he leído, Esther y yo hemos leído el Magnífica por años, ¿no? Muchos años.
y es una manera de estar pendiente de la iglesia, nunca largar la iglesia, porque es muy difícil a veces lo que pasa en la iglesia y a veces es hermoso, ¿no es cierto? Pero no hay que dejarla, ¿no? Como Jesús no nos deja a nosotros. Nosotros no podemos dejar su iglesia. Y mire qué verdad tan hermosa que hemos aprendido, esta verdad divina, Sí, que los santos han llegado hasta donde conocen, sí, ¿verdad? Y ahora las almas que vivan en la divina voluntad le llevan esos actos hechos en la divina voluntad a claro, esos santos, esos actos que ellos hicieron, se los llevan para su mayor gloria, para felicitarlo, ¿ya? sí, sí. Esa es la gloria accidental de esos santos. O sea, ¿Eh? que todo el cielo pues goza de esos actos de la criatura que viva en ese divino querer y le lleva esos actos. Por eso nosotros, sabe que nuestra iglesia pues celebra casi todos los días algún santo, Sí, casi todos los días pues es un buen momento para nosotros entonces o sea, acordarnos de los santos y aunque no sepamos cuáles fueron esos actos que esos santos hicieron, pues entregárselos hechos en la divina voluntad para que se gocen. El cielo ex- entero se goza. ¿Eh? Qué exacto. verdad tan Ah, hermosa ahora. de eso que estás diciendo, eh, me viene también a la mente que ellos conocieron, a, o sea, ellos hicieron hasta donde conocieron. Ujú. Y nosotros hasta donde querramos crecer, Oh, qué bien. ¿verdad? ¿Y Sí. cómo crecemos? Haciendo O actos actos. divinos. Haciendo actos divinos. Sí, tenemos y esa intención de fundirnos con ellos también, ¿no es cierto? Que todos nuestros actos sean para su gloria diariamente, ¿verdad? Y otra cosa que a mí de las lecturas que ustedes han dicho, también me impactaron. Pero hay un tema también de Adán con respecto a mí que, que no lo sabía. Y es que los actos que hizo Adán inocente son prenda para mí, también son mi herencia, soy heredera. Y siempre nos preguntamos por qué Dios me va a recibir a mí, que vengo de lodo, me va a recibir tan así, que me recibe con la puerta abierta. Ah, Y resulta que es por eso, porque Adán ya puso el derecho y el principio para que yo pueda accesar al reino del querer divino. Entonces, como dijo Esther, ¿verdad? Eh, Resulta que de Adán no solo recibimos el pecado original, sino que también a través de él las cualidades divinas y, digamos, el derecho de piso de estar en la divina voluntad. Por eso es que el Señor dice, con solo que lo pienses, yo entro, ¿verdad? claro. Es porque hay que agradecerle eso a Adán, que no, yo no lo tenía en mi inventario de agradecimiento, ¿verdad? Que él, soy heredero de sus primeros actos y que el principio para accesar al reino del querer divino son esos actos de él, ¿verdad? Hasta ahora que el Señor lo está diciendo en estas lecturas. Habla de Pero, pero vínculos. Lupita, una cosa que quiero aclarar, creo que es necesario aclararlo. Nosotros no tenemos acceso a esos actos si no es por medio de la redención de Jesús, el nuevo Adán, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Y Y de todas maneras hasta hoy, porque el Señor lo está diciendo, es- ¿verdad? Si no, aunque hubiese todos los que han estado antes, la santidad humana que tiene que va con la redención y con la salvación,
Sí, hasta donde conocen. Pero resulta que hoy nosotros tenemos este conocimiento y, y este crecimiento que está en nuestras manos. sí, sí, Eso que usted dice, don Carlos, es tan importante porque eh, fíjense que Jesús rehizo todos claro, los actos buenos y los actos malos. O sea, todos los actos fueron rehechos por Él. Quiere decir, entonces nosotros accesamos esos actos, como usted dice, a través de Jesús. No podemos accesarlo de ninguna otra manera porque Él fue quien los rehizo a como, a como debieron de haber sido desde el principio, pero los hizo sin nosotros, inclusive los de los santos. es decir, él Pero vivió, estos que estamos hablando son los actos divinos que hizo Adán, sí, Ujú. ¿verdad? O sea que esos no fueron rehechos, esos los tiene guardados Jesús, ¿verdad? Y esos son los que nos dan el derecho a piso. Así es que ahí podemos es decir, un, podemos decir que los actos de Lupita desde que nació fueron hechos por Jesús, ¿ya? Y que sí, eso podemos, sí, Lupita ajá, Y, tiene que sí, 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 los de Adán después de haber caído también, o sea, todos, pero por supuesto los de Adán antes de la caída, ¿no? Porque buscar, ya esos fueron hechos en unidad con el divino que es. claro, Ujú. es extraordinario esto. Hay Y- tantas cosas que se ay, conectan. El Salmo 23, donde Uh, el Señor prepara el banquete, la persona no tiene que tener miedo, va a recibir unción, va a recibir fiesta, va a tener todo. Es impresionante. Fueron puestos como en nosotros esos actos divinos como preparación de la morada para que el Señor pueda vivir, porque no puede vivir en la choza que tenemos. Se tiene que arreglar, la limpiar, tosilga, poner en orden. Como Lupita empezó a decir antes, mencionó que cuando el alma está en la divina voluntad hay una belleza y una armonía, y cuando no, dice hay una fealdad, sí, porque cuando el hombre rechaza ser morada para la divina voluntad, entonces todo es desorden, las cosas están desparramados, los dones no están en su lugar, no pueden entrar y es todo una fealdad. En cambio, la voluntad divina hace que todo sea una belleza. claro. De hecho, hay una lectura que es la del volumen 2016, que es que Luisa se encuentra con Adán. Ella lo va a visitar. Sí, Entonces, a darle las gracias a ella. sí, Está en el párrafo número 4, se lo voy a leer así rapidito. Dice, bueno, hija bendita, finalmente mi Señor Dios, después de tantos siglos, ha hecho salir a la luz del día a aquella que debía pensar en volverme a dar el honor y la gloria que perdí con hacer desdichadamente mi voluntad. Se lo está agradeciendo. ¿Cómo me siento duplicada mi felicidad? Eso es lo que nosotros hacemos con los santos, ¿verdad? Cuando le llevamos esos actos hechos en la divina voluntad. Hasta ahora ninguno ha pensado en volver a darme este honor que perdí. Por eso agradezco vivamente a Dios que te ha hecho salir a la luz y te agradezco a ti como hija, a mí muy amada, que hayas tomado el empeño de volver a dar a Dios la gloria como si jamás su voluntad hubiese sido ofendida por mí. Y a mí el gran honor de que el reino del Fiat Supremo sea restablecido en medio de las generaciones humanas. Establecido. Sí, siguiendo en esa línea, porque Dios todo lo alinea, la lectura que a mí más me gustó fue la 114, Uh-huh. del volumen 30 a 29, donde dice, hija mía bendita, tan grave es hacer la propia voluntad
que sería un mal menor si la criatura impidiera el curso del sol, del cielo, del viento, del aire, del agua, y si lo impidiera, sucedería un desorden tan terrorífico que el hombre ya no podría vivir más. Y sin embargo, ese gran mal sería nada en comparación con el grave mal de hacer la propia voluntad, porque con eso impide el curso no a las cosas creadas, sino a su mismo creador. Adán, con separarse de nuestra voluntad, detuvo el curso de los dones que ésta había de dar a su amada criatura. Si hubiera podido, habría obligado a Dios a estar inmóvil. Nuestro Ser Supremo, al crear a la criatura, quería estar en continua correspondencia con ella. Quería darle ahora un don y ahora otro. Quería darle tantas bellas sorpresas ininterrumpidas, pero la criatura, al hacer su voluntad, dice sin palabras a su creador: retírate, no tengo dónde poner tus regalos. Si tú me hablas, no te entiendo. Tus sorpresas no son para mí. Yo me basto a mí mismo. Y con razón dice eso, porque sin mi voluntad, que es su vida primaria, ha perdido la vida y el tener donde poner mis dones, el comprender nuestro lenguaje celestial, y se hace extraña a nuestras más bellas sorpresas. La criatura, con no hacer nuestra voluntad, pierde la vida divina, el acto más bello, más importante, más necesario de su creación y de cómo fue creada por Dios. Por eso el hombre, al separarse de nuestro fiat, se desordenó de modo que a cada paso vacilaba, porque rechazó el acto vital de su vida y se separó del acto estable y permanente en el que debía vivir como una sola vida, como es nuestra divina voluntad, de forma que nos sentimos inmovilizados por el hombre, porque queremos darle y no podemos. Queremos hablarle y no nos entiende. Es como si de lejos le hiciéramos oír nuestros dolorosos lamentos diciéndole: oh hombre, basta, invoca esa voluntad que rechazaste. Ella no tiene en cuenta tus males. Y si la llamas, está dispuesta a hacerse cargo de ellos y a formar en ti su reino de dominio, de esclavo, ni vivir en el laberinto de tus males y miserias. Perdón. Oh hombre, basta, invoca esa voluntad que rechazaste. Ella no tiene en cuenta tus males y si la llamas, está dispuesta a hacerse cargo de ellos y a formar en ti su reino de dominio, de paz, de felicidad, de gloria, de victoria mía y tuya. Ah, no quieras seguir siendo esclavo ni vivir en el laberinto de tus males y miserias. No es así como yo te he creado, sino que te hice rey de ti mismo, rey de todo. Por eso llama a mi voluntad como vida y te hará conocer tu nobleza y la grandeza del puesto en que fuiste colocado por Dios. Oh, qué feliz serás y cómo contentarás a tu Creador. Pero hay Todito una, hasta 102. hay una que dice claramente, ¿verdad? Que Adán, de las que yo leí ahorita, Ay, que ¿sabes dice qué? que Adán, al romper con la divina voluntad, se jugó, dice, toda la creación y la vida divina en él, que es lo que tú estás leyéndonos, ¿verdad? O sea, Pero es la que Jesús quería. pero es consonante con Sí, sí, esta otra, ¿verdad? Porque dice que Adán, al romper con la divina voluntad, se jugó toda la creación. Se ve que el Señor le gustan esos sí. juegos, ¿verdad? Porque sabe bien cómo es banquero, es comerciante, ¿verdad? Es agricultor. La Entonces cortita, dice que la ofensa de separarse de la divina voluntad es tan grande que que por eso él, o sea, fue tanta la ofensa que esa es la causa por la que retiró del hombre toda la creación y al mismo Dios. y Y, se, y que la creación quedó ofendida. y se Por eso retira que la creación nos ataca.
¿Ah? retira la razón primordial, la razón auténtica de la vida, la razón por la que somos nosotros creados, la razón de todo. Por eso hemos perdido el razonamiento y creemos que estamos razonando y no estamos razonando con Dios. Entonces ese es el problema en este mundo, ahora, más que nunca, yo creo. Porque Sí, eso es lo que leí yo también en estas lecturas sobre la razón. sí, sí, sí. Bien, Lo dice, o sea, estamos de cabeza y hasta la razón perdimos. la razón hemos perdido, claro. Y Y yo creo hay, que poco razonamiento tenemos todos, porque estamos luchando para razonar. Perdón, adelante. no, está bien. Y lo que se me vino a la mente en la primera parte, donde dice que es más grave hacer nuestra propia voluntad que si impidiéramos el curso del sol. Y me acordé que hay un señor multimillonario que quiere oscurecer el sol, que quiere hacer un experimento con no sé qué y mandar un humo denso a la atmósfera y para tapar el sol. Entonces, eso es grave, pero no es tan grave como hacer nuestra propia voluntad y es lo que dice aquí. Y cómo es que verdaderamente todo lo perdimos, todo lo que él nos debía dar al Adán hacer su voluntad, todo lo perdió y lo perdió para toda la humanidad Claro, por haber rechazado a Dios. Y lo hemos dicho en otras ocasiones que al Adán ser expulsado de, de, de Dios, el expulsado fue Dios, porque lo sacó de sí, porque el hombre es el cielo de Dios. La criatura es el cielo de Dios y al hacer nuestra voluntad, pues lo echamos sin ninguna compasión. Que para el Sí, hombre siempre es más importante hacer lo que yo quiero y no nos detenemos a pensar qué es lo que quiere Dios. Sí, porque claramente dice, cambió la naturaleza humana, En que ponemos el, ¿verdad? ponemos a Eso es tremendo. Dios está fuera de nosotros. Y no es verdad. Su lugar correcto es dentro de nosotros. Nos parece que es ajeno, que es lejos y que es aparte, separado, y no es. Es todo lo contrario. inclusive diría yo que eso de que él lo echamos afuera, no podemos, porque si lo echamos afuera nos morimos. Entonces, él se queda, pero es un desconocido en nosotros mismos y vive como un desconocido. Y yo digo, Dios mío, ¿no es cierto? Pero ¿a qué te has sometido por el amor? ¿No es cierto? Porque sin Él no podríamos respirar, no podríamos tomar agua, no podríamos comer, la comida no tendría alimento porque Él es el alimento, Él es la vida. Entonces, es extraordinario esto, lo que estamos estudiando, porque hay que estudiar esto, yo creo. Y Eso explica por qué nos dice aquí en la lectura donde habla de que perdimos la naturaleza humana, ¿verdad? Porque las pasiones combaten a la santidad, la debilidad combate a la fuerza, el amor humano combate al amor divino. Es oírlo y leerlo lo estamos haciendo, pero ni conciencia tenemos de eso hasta que vamos leyendo, ¿verdad? Y entonces, de la belleza que él hizo, somos esa fealdad y desorden y bueno, por eso dice incluso, imagínense a dónde hemos llegado.
que teníamos compartida la naturaleza divina, ¿verdad? Al retirarse, se trastornó la misma naturaleza humana. Y hoy, ¿cómo nos ve? Como bestias, nos dice. Sí, sí. Es que no puede. Y tiene que estar ahí sirviéndonos, pero no quiere. Es decir, él quiere algo mejor para nosotros. Y eso es lo que yo creo que nos hace humillarnos, ¿no es cierto? Yo creo, necesitamos humillarnos frente a él y decirle, no, no, esto es todo tuyo, ¿no es cierto? Toda esta nada es tuya, porque ¿Cómo dicen todo, en la misa, en el momento de la consagración, dicen con él, para él? En Él y En para Él. él. él, con él y para él, ¿no? Eso es lo Ujú. ideal que debemos estar viviendo. Claro, Ese es claro, ahí la está. clave. Y yo a veces pienso que no es cuestión de tantas palabras, ¿no es cierto? Es tener esa confianza y saber que, no sé, cuando le preguntó Jesús a Pedro, le dice, ¿me amas? ¿Me amas? 3 veces le preguntó, ¿se acuerdan? Ujú. Y al final, eh, Peter, ¿cómo es? Pedro, Pedro, sí. Pedro le dice, tú sabes que yo te ¿Sabes qué te quiero? Tú sabes que yo te amo. ¿Por qué me preguntas? ¿No es cierto? Es decir, tenemos que confiar de que Él sabe que lo amamos, ¿no es cierto? porque tuvo Si que, lo amamos de verdad, ¿no? Tenemos que confiar en lo que nosotros sentimos, hacemos y somos y todo, ¿no? Y decir, tú sabes que te amo, así que haz conmigo lo que quieras, ¿no es cierto? Eh, Por eso la importancia del conocimiento, y claro, claro, tenemos que... porque lo que no se conoce, él mismo lo dice, ¿verdad? Lo que no se conoce no se ama. Exacto. Sí. Ahora, Ujú. la respuesta de Pedro no fue te amo, le dijo te quiero. Y él en la tercera pregunta le dice también, sabes que te quiero, Pedro, le dice, ¿verdad? O sea, le contesta como Pedro le estaba respondiendo los dos primeros a Vale. tu te amo. Sí, 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 le está diciendo, tú sabes que te amo. Yo me acuerdo eso. pero era para reparar las 3 veces que lo negó. Las 3 veces Por que eso lo tuvo que negó. hacer 3 veces. Sí, sí. Así. Y otras cosas en Se los ve, evangelios que cada hay. vez que estudiamos esto, entendemos la Biblia mejor. Es increíble las Oh, cosas que resaltan y uno dice, wow, ¿por qué Jesús en el desierto tuvo esas 3 tentaciones? Porque eran las tentaciones que tuvieron los israelitas, claro, los mismos. Y él, en vez de contestar mal como ellos reaccionaron mal, él reaccionó perfectamente bien y reparó todo esos 40 años en el desierto. Así. Hay tantos ejemplos de eso. Es hermoso como todo es una armonía tan perfecta que es una maravilla. Lo esto, otro que me llamó la atención, no sé a ustedes, es que nos dice que cuando lo creó, primero le puso la vida divina, sí, pero a la par pensó en darle de comer, ¿verdad? Y Sí. entonces, en segundo, por eso puso la voluntad divina. claro, Para que se fuera alimentando de ella y pudiera ir creciendo. claro. Esa es la 108. Primero le dio la voluntad divina. No, primero dio la vida. Y para hacer crecer la vida Ok. fue que pusieron la voluntad divina, para que los actos fueran hechos en la voluntad divina y pudieran ser actos divinos. Y yo tengo la curiosidad, nada más que no sé de qué vale esto, pero de cuándo fue que le dio su voluntad humana. Es decir, yo sé Es que que cuando aquí en las lecturas dice, le dimos vida divina, voluntad divina, vida humana, voluntad humana. O sea, cuando lo creó, le puso todo eso. Lo que pasa es que esa vida divina estaba pendiente, como Él todo lo hace, en la misma forma siempre, ¿verdad? eh, Esa vida divina y esa voluntad divina estaba supuesta
a ser dada en propiedad ya permanente cuando él pasara la prueba. Oh, Así que de las 4 cosas que tenía, digamos, ¿verdad? 2 las perdió porque falló la prueba. Y lo que falló fue nada más ni nada menos que lo divino. perfecto. Muy buena respuesta. Gracias. Gracias. Si quieren podemos leer esa lectura entre todos para... Es la 108. Claro, ese es el conocimiento que necesitamos, ¿no? A ver, eso. Dice, hija mía, la creación del hombre fue el centro en el que nuestra divinidad concentraba todos los bienes que debían surgir en la criatura. Pusimos en ella vida divina y voluntad divina, vida humana y voluntad humana. La vida humana debía servirnos de morada y las dos voluntades, fundidas una en la otra, debían tener vida en común con sumo acuerdo. Más aún, la voluntad humana debía tomar de la nuestra para formar sus actos y la nuestra debía estar en acto continuo de dar de lo suyo, para hacer que la voluntad humana quedase modelada y toda formada en la divina voluntad. Ahora bien, no hay vida, tanto humana como espiritual y divina, que no tenga necesidad de alimento para crecer, para fortalecerse, embellecerse y ser feliz. Más aún, nosotros poníamos nuestra vida divina en el hombre, y siendo incapaz de recibir toda la plenitud de nuestro ser divino, poníamos en él todo lo que podía contener de nuestra vida, dándole libertad de hacer que creciera todo lo que pudiera y quisiera. Por tanto, nuestra vida en el hombre tenía necesidad de alimento para crecer. De ahí la necesidad de poner en él una voluntad divina. Nuestra vida divina no se habría adaptado a alimentos de voluntad humana. Por eso todos los actos de la criatura, hechos en virtud de nuestra voluntad divina, servían para alimentar y hacer que nuestra vida divina creciera en ella. De modo que a medida que iba haciendo sus actos en nuestro fiat, ora tomaba nuestro amor y nos alimentaba, ora tomaba nuestra fortaleza, ora nuestra dulzura infinita, ora nuestras alegrías divinas para alimentarnos. ¡Qué orden! ¡Qué armonía pusimos en la creación del hombre entre él y nosotros! Hasta pedir nuestros mismos alimentos por medio suyo, porque no porque tuviéramos necesidad, no, sino para mantener el ímpetu del amor, la correspondencia, la unión inseparable entre él y nosotros. Y mientras él se ocupaba de nosotros, nosotros nos ocupábamos no solo de alimentarle a él y de conservar la querida morada, sino de hacerle otros regalos más bellos para hacerlo más feliz, amarlo aún más y hacernos amar más. Qué bella lectura, ¿verdad? Voluntad humana, voluntad divina, vida vida divina, y él queriendo servirse de su criatura para alimentarlo a él. Claro. No tenía necesidad de eso, pero él quería hacerlo todo con su criatura. Esa compañía que Jesús siempre dice que quiere, ese acompañamiento, todo hacerlo, ¿verdad?, en su divina voluntad. Y ahora comprendemos mejor por qué el pueblo judío no quería el maná, porque era comida divina, ¿no es cierto? Mm. Porque ellos querían hacer su voluntad humana, ¿no es cierto? No querían comer la comida divina, que era la voluntad divina, ¿no es cierto?
en el Viejo Testamento ya, ¿no? Esther, tú sabes, Sí, el hombre no vive de pan solo, de cada palabra divina que ella es sale de la boca de Dios. experta en el No, Viejo Testamento. no. Ah, no. Experto vieja, sí. Es hermosa la armonía que él quiso dar y que su ideal era una unión perfecta. No se comprende, pero somos así. De cómo puede haber rechazado esto Adán y Eva. Y podemos tener la intención de alimentar al Señor, ¿no es cierto? Con nuestras intenciones, con nuestros amores, locuras de amor, yo diría, ¿no es cierto? Ser loco como Él, de esa manera, ¿no es cierto? Con una razón que no es de este mundo, porque este mundo es muy razonable, pero equivocado. Entonces tenemos que usar esa razón divina y razonar de esa manera, de la manera que Él razona. Y sí, yo creo que si la intención está, lo podemos hacer. Dice aquí que el Señor en el 103 que la relación era al nivel que ni el alma ni Dios podían olvidarse, eran inolvidables uno al otro. Claro, claro, porque no puede haber amor si uno se olvida, ¿no? El olvido no Esos son es la falta de amor. los imanes que mencionó Guadalupe. El imán, la atracción de Dios al hombre y el hombre a Dios que existía. Claro, Ujú. el imán. Hay una lectura que dice que cada acto divino es un imán. Es un imán que va atrayendo a la divina voluntad. Claro. Y esos son monedas divinas, monedas imantadas. A ver si alguien más quiere compartir algo que eh, le haya resonado mientras estaba leyendo alguna lectura. Sí, ahí la apagué, pero me parece que recién en el párrafo anterior, en la 108, en la 109, ahí como que se confirma que yo subrayé esa parte que dice que la naturaleza humana, sin la divina voluntad, se transforma en fealdad, se pone al revés y en su desorden, en eso me retrotraía a lo que hace un ratito Guadalupe decía, que nos transformamos en bestias. Realmente, cuando nosotros vivimos nuestra voluntad humana separada de Jesús, que no nos estamos alimentando, terminamos en esto que nos dice acá la 109, que se confirma, digamos. Eso es lo que quería partir. No sé si se escuchó bien y he sido clara. Espero que así sea. Ahora sí. Gracias, Graciela. Sí, Alcira. Sí, Realmente sí. yo pienso No, por favor, que por sí, nada. Muy mala mi señal. pienso que si el pecado de Adán fue grave, mucho más grave sería nuestro pecado si sabiendo todo lo que sabemos, nos desviamos del camino de la divina voluntad. Porque Adán no conocía la consecuencia de lo que estaba haciendo. Nosotros sí la conocemos, o sea que nuestro pecado sería mucho más grave que el de Adán. Esa es la conclusión que siento en mi corazón, ¿no? O sea que no nos podemos apartar de ninguna manera de ese querer divino que nos atrae justamente, que es ese imán y que no nos deja caminar sin estar en su presencia. Así es, doña Alcira. Y no solamente eso, sino que hay una lectura que dice que después de conocer eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Aquí hay una que dice eso. Ujú.
O sea, en estas que leímos dice eso, así es que tremendo eso que nos dice el Cira, ¿verdad? Y todavía nos lo repite él. Además es tan grande el sentir su presencia, ¿no? Cómo Mm, nos va conduciendo en el día a día, cómo nos encontramos haciendo actos que ni siquiera se cruzaron por nuestra cabeza. Entonces, es tan grande su presencia, que no podemos anhelar otra cosa que vivir en esa divina voluntad. Y Por eso es tan importante Gracias. que nos reunamos acá, ¿no es cierto?, nosotros, porque necesitamos esa oración auténtica, ¿no es cierto? Esa oración auténtica que viene de la divina voluntad. Yo creo que nos necesitamos. Más que todo lo necesitamos a Él, pero nosotros necesitamos porque estamos viviendo en un mundo muy hostil y son pocos los que tienen este conocimiento que nos responsabiliza muchísimo más. Entonces necesitamos ayuda. No podemos estar solamente con lo nuestro. A mí me encantaría estar con lo mío nada más, pero me doy cuenta que no puedo, no. Debo de abrirme y debo de conectarme con mis hermanos, mis hermanas y debo de difundir, ¿no es cierto? Tenemos que difundir. Somos misioneros nosotros. Sí, sí. Así que tenemos una misión, hermanos. Y es hermoso que el Señor quiera darnos esto, porque la misión nuestra es dar la vida, ¿no? Completamente. No dejarlo sin alimento, ¿no? Así como Él nos alimenta a nosotros, tenemos que darle nuestro alimento a Él y no negarle. Sí, pues tienes razón, Alcira. Ay, ay, ay. me gustaría también hablar hablarnos, si no leer esta partecita que es de la 109 que estaba leyendo Graciela, que dice que en la creación le pusimos el germen de la luz. Y nuestro fiat, más que una madre amorosísima, se extendía con sus alas de luz sobre ese germen y lo acaricia, lo alegra, lo besa, lo alimenta, Ujú. le hace crecer y con su calor y con su luz le comunica toda la variedad de las bellezas divinas. Y la naturaleza humana recibe la participación, está bajo el influjo impetuoso y continuo de una fuerza, de una santidad, de un amor todo divino, y crece bella, amable y admirable para todos. La luz de nuevo, el germen de la luz. Hay estuve viendo en estos días no sé, una investigación que hizo un científico que él descubre, ya nosotros lo sabemos por el libro de cielo, que, que al hacer todas esas investigaciones, cuando una persona muere, se va la luz, la energía esos destellos de luz Sí, que emana el ser humano, se apaga. Sí, Qué interesante. ya dieron la vida y el cuerpo del animal muerto ya no tenía la luz. Ya no tenía la luz. Tenían ya pruebas científicas de lo que estamos diciendo. Ajá. O sea que ahora están descubriendo eso y ya Jesús se lo está diciendo a Luisa en el 1931, Mm. el germen de luz, al crear. creo que en la Edad Media los hombres que vivían en la Edad Media sabían todo eso. Adán lo sabía, Claro que. Ujú. lo Porque, sabía. porque digo, en la Edad Media se vivía más por fe que por conocimiento, pero tenían fe, había mucha fe.
Y ahora lo que falta es eso. Entonces la fe es el conocimiento de Jesús. Ahora tenemos la fe de vuelta, gracias al conocimiento de que es Él mismo, es Jesús. Pero en esa época, pues ellos sabían que eh, esas muertes, que vivían rodeados de muerte, ¿no es cierto? Los que han estudiado la Edad Media se iban a pelear a los turcos, ¿no es cierto? Y morían en el camino. Tenían una fe extraordinaria esa gente. Y yo digo, ay, 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 ¿no es cierto? Qué difícil que fue la vida para ellos. Y nosotros lo tenemos tan fácil, ¿no? Tenemos, considerando lo que era esa época. Era un mundo confuso y Un sin mundo fe. confuso. Ahora es un conocimiento completamente adulterado que hay, ¿no es cierto? Por eso el conocimiento de la fe, que es Jesucristo, ¿no? La fe es Jesucristo. Ese nos va a salvar a nosotros, que es la misma fe que tenían esa gente que morían en el camino para ir a hacer las cruzadas, ¿no es cierto? Y eran guerras por la fe, ¿no es cierto? El mismo Papa dijo, tenemos que defender la fe. Y se iban a pelear. Increíble, ¿no es cierto? Yo sé que me estoy divagando de esto, perdón, pero yo lo uno, de alguna manera lo estoy uniendo a eso, ¿no es cierto? Porque digo, esa fe que no tenía conocimiento, ¿no es cierto? Era una fe pura, ciega, ¿no? Fe ciega tenían. Y yo digo, Pero si eso lo unimos con lo que nos acaba de decir Alcira, exacto, ¿cuál es la altura a la que debemos de estar para exacto. poder responder y no fallar? Muchas gracias por decir lo que no puedo decir. Ok, gracias. Y esa luz, ¿verdad? Porque Jesús es la luz. Eso está en la Sagrada Escritura, Él es la luz. Bien. Entonces nosotros tenemos al ser creados, de alguna manera, la luz está en el alma, o sea, porque Jesús, Él es el árbol de la vida. Y Él es el primer movimiento. Quiere decir que esa luz está ahí. Lo que pasa es que está opacada por la voluntad humana. Pero nosotros, los que estamos en este medio de la divina voluntad, nuestras oraciones hechas en la divina voluntad, con las mismas reparaciones de Jesús, con las mismas oraciones de Jesús, con las mismas oraciones de María, pues está ejerciendo una fuerza muy grande en esas almas para que se devele en esas almas la luz, para que puedan ver la luz que está ahí en Es que en esa misma línea tuya, es que la luz es la divina voluntad y es lo que perdimos, Sí, ¿verdad? Y fue ahí donde nos desordenamos todo, porque al perder la divina voluntad se fue la luz. Y bueno, es como que yo le hiciera así, porque ahorita estoy con una lucita, Hermana, quedé toda perdón, deforme. Sí, Olguita. en una lectura, creo que es el libro de los primeros, el 4, dice, ahorita que decía el hermano de la confusión, ahí el Señor habla de la confusión que hay en las criaturas y dice que les mandaba luz, que unía esa confusión para mandarles luz a todas las criaturas, ¿verdad? Que ahorita todas están confusas. Y es como la lectura 4, hablando de la luz, ¿verdad? Todo es luz, todo es, pues sí, que les dé esa luz, pues viene siendo pues Dios mismo, el Espíritu Santo que los ilumine. Sí, es lo que dice Mirta, ¿verdad? Que hay que pedir, Ajá, porque sí. al pedir la divina voluntad, pues ahí llega la luz. claro. Bueno, mis hermanos, pues ya llegó la hora. Vamos entonces a despedirnos hasta el viernes que viene. Ya vamos para las lecturas del volumen 30 de Adán, nuestro padre Adán. Así que nos vemos entonces la próxima semana. Dios los bendiga, que venga el reino a cada uno de nosotros y se extienda en el mundo entero.